líderes. Entrevistamos a Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación. CONICET es la nave insignia de la investigación en Argentina y viene de una tradición cimentada por premios Nobel de categoría de USAID, de LUAR. ¿Cuál es la situación actual del CONICET luego de la crisis y toma del ministerio en diciembre del año pasado? Le preguntamos por la situación de los investigadores, la bioeconomía y la administración del nuevo presupuesto. Desde que estoy en esta función nunca he tenido un año fácil en cuanto a presupuesto, nunca recibí al principio algo que me permitía dormir tranquilos. El proyecto Pampa Azul para el uso sustentable del mar argentino y los avances en la clonación de órganos. Lino Barañao, en exclusiva para líderes, con la conducción de Cecilia Lucia Puig. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. I am 94 years old. I don't have any rules. They're just a waste of time. Someone once told me, "You're not pretty and you'll never be." But it doesn't matter. You have style. Nuevo DS3. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Usted lleva 9 años de ministro. Es el único ministro con 9 años ejerciendo su rol, ya que tuvo la oportunidad de hacerlo durante los años del kirchnerismo y cumplió un año con el gobierno del presidente Macri. ¿Qué evaluación hace de su gestión? Hemos hecho algo que va a ser histórico, hemos sentado las bases no solo de un sistema científico-tecnológico que promueve el desarrollo económico y social, es una orientación distinta a la que históricamente tuvo la ciencia argentina. Sino también creo que en esta última etapa hemos probado que esto a su vez puede ser una política de Estado, que puede trascender un periodo de gobierno. Creo que ha habido logros importantes, no solo la construcción de este polo en el que estamos ahora, pero también de muchos edificios en el interior del país, como parte de un proceso de federalización. Hemos recuperado a un número muy importante de científicos que estaban en el exterior y que vinieron no solo porque les dimos las oportunidades, sino porque se veían parte de un proceso de transformación de la ciencia argentina, del cual querían justamente ser actores. A un año de su gestión en el gobierno del presidente Macri, usted tuvo una toma en el ministerio con el motivo de 500 becarios que no ingresaban al CONICET. ¿Qué le dejó esa situación tan delicada y tan crítica que tuvieron que vivir? Bueno, esa fue una decisión que sabíamos que había que tomar, que estaba prevista hace mucho tiempo. Sabemos que para tener un ingreso sostenible en el tiempo de investigadores hay un número dado, en función del número máximo que queremos llegar, de 14.000 investigadores. Lamentablemente no se pudo hacer tan gradualmente como queríamos por el cambio de gobierno. Bueno, el último directorio tomó la decisión de incorporar prácticamente todos los que se habían presentado. Conseguimos los fondos para incorporar a todos porque ya habían firmado contratos, pero bueno, este año tenemos que empezar a adecuarle esa curva para que sea estable en el tiempo. Si seguimos incorporando 1.000 investigadores por año, en 3 o 4 años teníamos que cerrar por 6 años el ingreso porque habíamos llegado al número máximo. ¿Cómo decide administrar el presupuesto que recibe su ministerio y a cuánto asciende? Bueno, el presupuesto del ministerio en sí asciende a unos 15.700 millones de pesos. Actual, es lo que está fijado por el Congreso. Usualmente esa cifra se incrementa. El año pasado recibimos 2.000 millones más respecto de lo presupuestado del gobierno anterior, en 2015. Desde que estoy en esta función nunca he tenido un año fácil en cuanto a presupuesto, nunca recibí al principio algo que me permitiera dormir tranquilo, o sea, siempre hubo que pelearla
Es lo que hace todo ministro, digamos, ¿no? Es la lógica de la política. Usted es el único ministro que actuó en los dos gobiernos con dos formas de liderar y de gobernar muy diferentes. ¿Qué diferencias puede usted compartir con la audiencia y cómo es su relación con el presidente Macri? En esta gestión es todo más orgánico, digamos, hay un vicejefe de gabinete que supervisa, o que está nuestra función. En este caso, primero empezamos con Gustavo Lopetegui y ahora con Mario Quintana. Informamos periódicamente de los avances, tenemos una hoja de ruta que hemos formulado, que fue inicialmente aprobada, bueno, comentamos qué es lo que va bien, qué es lo que hay que corregir. Y también una vez por mes con el presidente, bueno, repasamos eso y recibimos indicaciones, o sea que es un poquito más estructurado, si se quiere, a menos de que hay reuniones de gabinete que antes no había, digamos, y que uno se entera de la situación general de distintas áreas del gobierno de forma más directa. Se habla del desarrollo de la bioeconomía. ¿Qué potencial tiene en cuanto a las alianzas que se pueden desarrollar con países como Brasil, por ejemplo? Bueno, tanto Argentina como Brasil tienen un potencial muy grande porque tienen recursos humanos y recursos naturales aptos, sobre todo Brasil en la parte de producción más tropical, Argentina en otras áreas. Pero nosotros estamos explorando una iniciativa distinta que se llama BAR-UE, BAR de Bioeconomy Argentina Regions Unión Europea. Hay todo un programa, una iniciativa de bioeconomía que se llevó adelante en el GACTEC, que permitió identificar potencialidades en cada una de las zonas del país. La bioeconomía es aplicación de los recursos o de biotecnología al aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Desde la biomasa para producir energía, antes que era un desecho, la cáscara de maní que se quemaba, bueno, ahora se produce carbón activado para la industria alimenticia, con los chips de madera se hacen carbón sintético para calefaccionar en otro lugar, con la paja del trigo hay subproductos, y esto genera valor y genera trabajo de calidad. Con el bagazo de caña hacen papel. Hacen papel, bueno, el tema de biorefinerías, ¿no? Claro. Todo lo que puede sacar uno de una planta, más allá del grano, que era lo único que se usaba antes. El Ministerio está destinando recursos al proyecto de Pampa Azul, sí, que es el proyecto dedicado a la optimización del recurso natural, uno de los más valiosos. La Argentina tiene grandes extensiones de tierra y grandes extensiones de mares, ¿no? 1.500.000 kilómetros cuadrados de mares que pueden ser aprovechables y que pueden contribuir a nuestro PBI. ¿En qué consiste ese proyecto? Bueno, efectivamente, como usted dice, Argentina se ha dado el lujo de ignorar la mitad de su territorio. O sea, pocos países pueden darse el lujo de decir, bueno, esto lo guardo para después. Bueno, el después es ahora. Y esta es una iniciativa en que participan 7 ministerios. Hubo 7 ministros que firmaron, 7 ministros nuevos que continúan con esto. Y tiene que ver con el uso sustentable del mar argentino. Y eso implica conocer qué es lo que hay, cuál es la biodiversidad, cuáles son los riesgos, realizar mediciones que tienen que ver con el cambio climático, cómo están variando los parámetros del mar, y esto es información que es importante a nivel global porque no se puede realizar una pequeña parcela. A mí me parece muy importante justamente el desarrollo de la acuicultura. Según la FAO, Argentina tiene 2 récords Guinness, el país que tiene mayor potencial para desarrollar acuicultura de forma sustentable, 5.000 kilómetros cuadrados, y que menos ha invertido hasta ahora. Otro proyecto que el Ministerio firmó con INVAP, que tiene que ver con el desarrollo de satélites para ayudar a los productores en el campo a investigar de qué manera pueden orientar mejor sus recursos para lograr mayores rendimientos en sus cosechas. ¿En qué consiste? Bueno, en realidad esto forma parte de un gran programa que es agricultura de precisión, es decir, cómo hacer más eficiente la agricultura. Hoy la informática nos permite que una cosechadora, una sembradora puedan medir exactamente lo que están produciendo en cada metro cuadrado
Tenemos información satelital que permite saber cómo evoluciona el cultivo, información que nos permite saber cómo evoluciona el clima. Y más allá de las investigaciones básicas y lo que INVAP está haciendo, es un hecho interesante la creación de una empresa que fue una joint venture entre el grupo Los Grobo y INVAP, que se llama Frontech, que desarrolló un software que le permite al productor saber, de acuerdo a las condiciones climáticas, su terreno particular, cómo va a estar el precio de la soja o el maíz en Chicago, cómo viene evolucionando, una serie de parámetros, cuántas semillas tiene que poner y cómo tiene que cultivar. Eso permite hacer más eficiente el uso de los recursos, gastar menos combustible, menos agroquímicos. Ministro, el CONICET es uno de los institutos más respetados a nivel internacional. He leído que ocupa el lugar 56 entre más de 1.400 organizaciones de investigación en el mundo. ¿Cómo la describiría puertas adentro? Bueno, el CONICET es la nave insignia de la investigación de Argentina y viene de una tradición cimentada por premios Nobel de categoría de USAID, de Luar, Raúl Menéndez también, y es el núcleo central que genera, es la usina del conocimiento y es el motor. Un motor sirve si uno tiene poleas de transmisión, no tiene un diferencial que transmite movimiento a las ruedas. Si lo tiene en un banco de pruebas en un garaje, no sirve mucho. Consume combustible y disipa calor. Ese motor ha sido reacondicionado, está funcionando muy bien, muy eficientemente. Tenemos que ahora trabajar en hacer funcionar cosas a partir de eso. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Se acercan al ministerio, por ejemplo, con demandas o con necesidades puntuales para solicitar determinado tipo de investigación o de avance en la ciencia? Sí, eso ocurre. De hecho, otro de los parámetros que más ha cambiado es el número de servicios técnicos de asesorías que ha hecho el CONICET, que ha aumentado en los últimos 5 años casi un 500%, 5 veces ha subido. Lo que muestra que las empresas están recurriendo al CONICET para esos desarrollos. Y también hemos logrado incentivar mucho la participación. El CONICET les vende los proyectos. Les vende servicios técnicos y desarrollos que encargan las empresas. Y el investigador cobra por eso, cobra adicional. Y el CONICET recibe parte de la fondo. Está perfectamente regulado, con eso se descuentan los impuestos respectivos al investigador, o sea que todo bajo los parámetros legales. No, lo interesante es que también hemos fomentado mucho la asociación público-privada, que venga de la mano un investigador con un empresario y diga, a ver, yo tengo esta idea, voy a hacer este producto nuevo que se me ocurrió que pueda andar. Y el empresario dice, bueno, está bien, si anda, yo pongo lo que es necesario para llegar al mercado. Entonces ahora ahí no tiene la incertidumbre de investigadores que encuentran cosas que después el empresario no le sirven y requiere mucho trabajo después articular, porque dice, bueno, pues yo no quería un vaso de metal, quería un vaso de acrílico o un vaso biodegradable. Dice, bueno, pues yo hice un vaso de acrílico. Bueno, si vienen juntos, dice, bueno, vamos a hacer un vaso de plástico biodegradable. Yo necesito probar que esto realmente es factible. Entonces uno financia fundamentalmente el sector público. Dice, bueno, todo lo que necesita es para probar esto. ¿Pasa por el concepto? Bueno, ahora se comprometió el empresario a que pone la fábrica de vasos de plásticos biodegradables. Y tiene que salir con eso. Y generalmente esa inversión es muy superior a la que puso el Estado, porque poner una fábrica es mucho más que hacer un experimento. Pero el empresario lo hace sobre la base de más cierta. No se le puede pedir al empresario que asuma el riesgo tecnológico. Desde lo que hace a las investigaciones, ¿se parte de la base de que esas investigaciones y aplicaciones futuras tengan un concepto sustentable? Sí, este es un requerimiento ya establecido, es decir, el concepto de sustentabilidad, de conservación del medio ambiente, es parte de esto de la bioeconomía, de una economía que pasó de lineal, de tomo, uso, tiro, a tomo, uso, reuso y digamos, nunca tiro nada, en definitiva. Esa es la economía actual. Entonces, la sustentabilidad es prácticamente un requisito, el impacto ambiental es evaluado, todos los proyectos pasan por una comisión del Ministerio que evalúa
el impacto ambiental y hace las modificaciones necesarias. Y todo lo que tiene que ver con conservación del ambiente también es un área prioritaria para el Ministerio, o sea que eso está dentro de nuestros lineamientos. De acuerdo a los avances de la tecnología, se espera que para el 2020 se incorporen al mercado laboral millones de robots. ¿Cuál es su visión en relación al impacto que el desarrollo de la tecnología va a tener en el mundo del empleo? Bueno, estudios que muestran que casi la mitad de las tareas que hoy conocemos va a desaparecer en los próximos 20 años producto de la automatización. Es una amenaza muy importante. Hay tareas que son muy reiteradas y poco dignas, digamos. Me parece poco defendible que sea un trabajo de una persona soldar los mismos 2 cables de una plaqueta por toda su vida. Digamos. La forma eso debe haber sido cuestionado en tiempos modernos, en la película de Chaplin. Pero que está claro que hay muchas tareas que están desapareciendo. O sea, empresas de turismo, que ya no hay call center, que la gente ya no requiere hablar con alguien, simplemente lo hace la computadora, quiere su pasaje. Y entonces estamos echando gente de los call centers y tomando más gente, más sociólogos para mejorar la página web, ¿no? O más programadores. Pero el tema es que si uno no prepara adecuadamente los recursos humanos, difícilmente van a encontrar una salida en ese mercado en que muchas áreas que hoy conocemos, que nos parecen normales, no van a existir. Además, como contrapartida, se extiende la expectativa de vida. Así es, y bueno, se está pensando que la gente va a tener que ganar más de una carrera en su vida, porque el mercado cambia. En Estados Unidos, la mayor parte de la gente trabaja en tareas que no existían cuando empezó a estudiar. Ahí también se dirime el tema de la vocación y las aptitudes naturales de cada individuo con las necesidades de la tarea o del empleo. Sí, pero bueno, aquí como decían las cosas, mi hijo quiere ser pianista y lo obligué a ser computador, pero bueno, alguien tiene que ver, tiene que pensar que cuando uno estudia en la universidad pública no puede pensar solamente en términos de sus aspiraciones profesionales, tiene que pensar en una tarea que le permita por lo menos tener un trabajo digno y en la medida posible generar trabajo para otros. Entonces, es un tema que nos preocupa el futuro del trabajo y por lo tanto estamos implementando medidas justamente para diversificar la matriz productiva, para entrenar a las nuevas generaciones en otro tipo de aptitudes. ¿Qué expectativas tiene para el año 2017 y qué opinión le mereció el discurso del presidente Macri ante el Congreso? A ver, las expectativas es, yo sé que el año no va a ser tranquilo, que va a haber cierta conflictividad, por los motivos que decía antes, se mezcla lo gremial con lo político, pero bueno, confiamos en que vamos a cumplir con nuestro compromiso, vamos a seguir en la línea de desarrollo que veníamos planteando. El discurso del presidente me pareció más político que los anteriores, más acudiendo a la mística y a una reflexión más de fondo que racional, ¿no? Me parece que como característica distintiva, una particular referencia a la importancia de la ciencia y tecnología. Y bueno, digamos, lo demás es ya un comentario personal. Parece que en lo que nos respecta, en lo que a nosotros nos interesa, es importante esa mención para disipar dudas respecto de que hay un compromiso del gobierno con la ciencia. Y bueno, siempre lo que termina privando es la realidad, ¿no? O sea, usted es doctor en química y participó en el 2002 en la investigación del primer bovino que se clonó. Así es. ¿Qué representó para usted haber tenido un rol de investigador en un descubrimiento que puso a la Argentina en punta a nivel mundial? Bueno, obviamente es la culminación de un largo proceso. Yo volví al país de mi estadía en Estados Unidos en el 84, yo he hecho biología celular y demás, pero lo que veía es que no había biotecnología animal en el país. Casi todos mis amigos, los químicos y biólogos, se habían dedicado a las plantas, porque
es más fácil tener una maceta en el laboratorio que una vaca. Que bueno, hay que hacer un poco de biología animal, digamos, un país que produce carne, que produce leche, bueno. Y volví y fueron muchos años hasta conseguir un staff adecuado. Volví en 84, en el año 94 con Daniel Salamone, que había hecho un curso en el laboratorio y después volvió al país después de una estadía en Japón y había aprendido a hacer eso. Produjimos terneros en fertilización in vitro, o sea, de ovarios que se traen del matadero, se maduran y nacieron terneros. Y recién en el 2002, o sea, 18 años más tarde, logramos el primer animal clonado transgénico del país. Producto de una asociación con una empresa privada, esto muestra que no siempre investigación de punta. Y fue así porque publicamos el trabajo en una muy buena revista y hay además una patente de eso, o sea que no hay contraposición. Además, tratando de producir embriones en laboratorio, publicamos una cantidad de trabajos científicos en muy buenas revistas sobre el desarrollo embrionario, la biología molecular del embrión y demás, porque muy poca gente usaba vacas como modelo. Claro. Mucha gente haciendo ratones o sapos, pero cualquier cosa en vaca era original. Entonces teníamos esa ventaja. Entonces, por un lado... ¿Se llamó Pampa? La primera vaca se llamó Pampa, de la dinastía Pampa. Pampa Mansa fue la que es transgénica. Esa fue clonada, el Pampa Mansa 1 y 2. Y ahora hubo todos los transgénicos que se produjeron a partir de esa y ahora hay posibilidad de producir millones de vacas. Pero bastan 20 vacas de esas para abastecer el mercado mundial de hormona de crecimiento. Ese es el potencial que tiene. Pero realmente fue una satisfacción. También creo que una culminación. Yo creo que ahí decidí que, bueno, ya está, ya había hecho en ciencia básica y aplicada lo que podía, y justamente ese año, en 2012, empecé como secretario de investigación de la facultad y en el 2003 como presidente de la agencia, o sea que empezó mi camino hacia otra cosa. Yo periódicamente cambio de actividad, ahora estoy demasiado tiempo en la misma tarea. Se está reinventando. Me estoy reinventando, sí, ya estoy pensando qué voy a hacer después. El tema de la posibilidad de clonar órganos o del desarrollo de órganos para que no sea para quienes necesitan de un órgano la espera del trasplante la única oportunidad. ¿Qué tiempos de desarrollo tiene? Ha habido cambios fundamentales, el hecho de poder inactivar selectivamente genes. Hace que esto se ha demostrado entre ratas y ratones y probablemente se haga en cerdos en algún momento, que uno puede generar un cerdo cuyo corazón provenga de células humanas de un paciente en particular. Uno puede tomar una célula de un paciente y convertirla en una célula embrionaria, una célula que es capaz de hacer cualquier tejido. Si uno la pone en un embrión de cerdo y al cerdo le inactivó los genes que hacen el corazón, ese corazón se puede formar solamente a partir de las células humanas. No tiene un cerdo humano, digamos, tiene un cerdo cuyo corazón es compatible con un ser humano. Y estamos trabajando en eso, estamos tratando de hacer unas facilidades en el INTA porque tenemos las tecnologías. De hecho, ya hay una empresa que se creó que se llama Arseno, que va a traer unos cerdos libres de virus para extraer islotes pancreáticos para implantar en pacientes diabéticos. De alguna forma se puede revertir, no sé si curar, pero revertir la diabetes usando esos islotes de páncreas que están que son compatibles porque se los recubre, digamos, no están normalizados. Usted declaró en algún reportaje que se inspiró de niño en la historia de Pasteur. ¿Cómo se ve usted como un gran colaborador de las ciencias? Sí, es verdad, la imagen de Pasteur, mi padre me hablaba mucho de Pasteur, yo tenía un tío que era químico, que tenía una frase de Pasteur colgada en su escritorio, que para mí era mi referente, no mi arquetipo, era mi padrino además. Todos ateos, pero había padrinos en mi familia. Y la figura que me marcó por eso, porque era ciencia, ciencia básica inspirada en el uso, es decir, hacer ciencia pensando cómo va a ayudar uno al otro, cómo va a curar la rabia, cómo va a mejorar la producción del vino, y saber qué es lo que tengo que entender para poder solucionar ese problema. Muchos otros avances surgieron no porque alguien supiera qué problema iba a haber, pero simplemente uno vio algo y pensó algo que nadie nunca antes pensó. Eso es lo que define un científico, alguien que ve lo mismo que ve todo el mundo, pero piensa algo distinto. A ver, Newton, todo el mundo vio la luna dando vuelta y vio manzanas que caían. Solamente a Newton se le ocurrió que era lo mismo, que la órbita de la luna y la caída de la manzana eran explicables
por una fuerza de gravedad y hizo las ecuaciones, y esto fue un gran avance de la física. Pero me parece que esa es una visión que tiene que ser la visión que tiene la ciencia en un país en desarrollo. No solamente contribuir al avance del conocimiento, ¿no?, sino ver cómo la ciencia, que se financia con el esfuerzo de todos los ciudadanos, le trae algún beneficio a ese ciudadano que paga los impuestos. No es lo mismo hacer ciencia en Argentina que hacer ciencia en Alemania, o en Japón, o en Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta ese contexto, y hay una responsabilidad social del científico que tiene que tener en cuenta. En pocas palabras y para terminar el reportaje, ¿qué es la ciencia y la Argentina para usted? Es la posibilidad de un futuro mejor. Así. Creo que la ciencia puede hacer lo que le mejore la vida a todos los argentinos. Y porque podemos hacerlo. Somos un país chico al que podemos educar bien. Tenemos una tradición de ciencia muy importante. Necesitamos que los jóvenes se interesen por la ciencia. Y que la apliquen no solo en los laboratorios, que la apliquen en su vida cotidiana. La ciencia es una estructura de pensamiento que nos ayuda a tomar decisiones adecuadamente, ¿no? Es una escuela de pensamiento. Y además es una manera de amplificar el disfrute de la realidad. Es decir, cuando uno tiene formación científica, se maravilla de ver crecer una planta porque ve lo complejo que es eso. Se maravilla de ver estrellas que ya sabe que uno sabe que no existen más y que llegan hasta acá. Hay una cantidad de fenómenos que tal vez para el ciudadano común son parte del cotidiano. Para el científico son una fuente continua de placer, de decir, me maravilla que esto ocurra y me gustaría entender por qué esto es así. Ministro, muchísimas gracias por este reportaje. Gracias a usted. No existen problemas agotados, solo hay hombres agotados por problemas. Luis Federico Leloir, Premio Nobel de Química en 1970. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. I am 94 years old. I don't have any rules. They're just a waste of time. Someone once told me, you're not pretty and you'll never be. But it doesn't matter. You have style. Nuevo DS3. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos.